Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Bienvenidos a un podcast más. A los que se van agregando en Spotify, en YouTube, les damos la bienvenida. Ya cuarto episodio. Por fin. Les invito también a ver el episodio pasado, que es la Biblia y sus traducciones. Vimos la importancia de conocer otro aspecto más de nuestras Biblias, sobre nuestras, pues lo que es hoy en día las diversas traducciones que tiene nuestra Biblia. Ahí pueden checarlo, indagar más y disfrutarlo. También, como pueden ver, pues tenemos un invitado especial. ¡Bravo! Que se presente, por favor. ¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Samuel y pues soy el invitado y me siento honrado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme, chicos. Bienvenido, a este proyecto. Mi hermano, amigo de hace ya muchos años. Ya, casi como 15, 14 años. Bastante. Hemos pasado mucho juntos. Sí. Ya. Y muy buenas cosas. Está aquí porque lo hemos visto crecer, lo hemos visto desarrollarse en este caminar en el Mesías. Y pues bueno, su proceso, ¿no? Desde que lo conozco, cómo ha crecido, repito, y ahora pues ya como líder de jóvenes, pues le damos la bienvenida a este podcast para que también nos ayude a compartir pues a todos estos jóvenes que están pasando o pasan por este proceso que vamos a hablar. Así es, un tema muy... Este tema creo que es muy, muy complicado hasta cierto punto de tratar o delicado, ¿no? Tal vez es un tema delicado. Es un tema que definitivamente puede ser muy extenso, ¿no? Puede ir por podemos ir por muchos puntos, por muchas cuestiones. Y a la vez, pues es un tema que definitivamente, pues afecta a muchas personas hoy en día. Es algo que, si bien antes también estaba, ahora es como, pues literal, yo creo que ya más que por ahí el virus, ¿no? Del COVID y todo esto, creo que es una enfermedad que se ha propagado muchísimo más en los últimos años. Correcto. En la vida de las personas en general y sobre todo de los jóvenes. Y estoy hablando justamente pues de la ansiedad, de la depresión, como lo han podido ver ahí en el título. Y vamos a hablar de este tema, como les comentaba, si bien no muy, obviamente pues no muy a grandes, o no muy detallado, más bien, a grandes rasgos, pero queremos compartir sobre este tema desde lo poco, lo mucho que evidentemente nosotros hemos aprendido, conocido. No somos psicólogos, ¿verdad? No somos acá súper expertos en cuanto a la mente, el comportamiento humano y esta condición o esta enfermedad que puede existir en muchas personas. Pero, sin embargo, yo creo que los tres aquí, puedo hablar por todos, que no solo tal vez hemos podido pasar momentos tal vez similares, o sobre todo hemos convivido o conocido personas que han pasado situaciones similares y definitivamente pues es un tema yo creo que muy importante a tratar, ¿no? ¿Tú qué opinas, hermano? Sí, pues sabemos que se dio a conocer más después del COVID, pandemia, y se empezó a hablar muchísimo de ello y se empezó a enseñar también de ello, o sea, conocimos más de la ansiedad y también de la depresión. Y creo que está bien poder expresarse de lo que uno siente, porque muchas veces uno se guarda las cosas y se lo guarda y termina siendo peor. Entonces creo que hasta cierto punto es bueno que se hable mucho del tema, porque hay una necesidad. Si se habla mucho del tema es porque hay una necesidad, sí, claro, en el mundo, en las personas. Y pues si
espero que este episodio les pueda ayudar un poco a todos los que vean y escuchen. Esperamos, ¿no? Esperamos que sea de bendición y justamente queremos partir de esta pregunta, queremos hacer a partir de una pregunta inicial que vamos a ir respondiendo a lo largo del episodio. Y es justamente, ¿puede un hijo de Dios, puede un creyente sufrir o pasar ansiedad y depresión? Y no me refiero a si puede de que puede, ¿no? Porque pues poder, pues sí. Todos podemos, sino pues esta típica, yo creo que pregunta que inclusive creyentes, hijos de Dios que han pasado por esa situación, hasta ellos mismos yo creo que se han llegado a preguntar, que nos llegamos a preguntar muchas veces en esa condición así como de, pero yo soy hijo de Dios, pero yo creo en Dios, yo debería de estar pasando esto, ¿no? O estoy haciendo mal, y también puede entrar un poquito ese cuestionamiento de culpa, de sentir que pues algo estoy haciendo mal o le estoy fallando a Dios. Y pensamos que lo normal sería como hijos de Dios o creyentes, pues no pasar por estas situaciones, pero tristemente pasamos. Entonces, pues vamos a responder esa pregunta. Y vaya que muchas veces problemas así, temas de este aspecto, empezamos también a sacarlo de burla, ¿no? Ya. Conocemos el típico meme el del perrito. Me dio ansiedad, ¿no? Sí. O sea, en cierto punto tal vez podría estar bien, pero al ya quererlo sacar como algo chistoso, algo de burla, pues muchas veces omitimos pues la seriedad que se le resta tema, se ¿no? le resta el peso que tiene, claro, ¿no? Entonces vamos a empezar con este podcast pues con las definiciones, principalmente ansiedad y depresión, ¿no? Así es. Entonces la ansiedad se caracteriza por el miedo y la angustia constante. Esa es la ansiedad, un miedo constante. La depresión suele ser un trastorno en el que la persona se suele sentir deprimida y no tiene motivación. Se puede sentir cansada, pérdida de sueño. Entonces esto es la depresión, y a través de la depresión surge la ansiedad. Se podría decir que empieza con depresión, y todos estos síntomas de depresión te llevan a causar ansiedad. Entonces eso es la ansiedad, eso es la depresión, un trastorno de sentirte, pues, ¿sabes qué? No quiero saber de nada, me voy a acostar nada más en mi cama, voy a dormir, y te la pasas dormido, y de ahí empieza a surgir problemas más graves. Le dejas de encontrar sentido a las cosas, cero motivación para actuar, para hacer lo que antes te gustaba hacer. Y nos lleva también a algo pues más grave, ¿ok? Ya no tengo motivación para hacer algo que me gustaba hacer antes. Te lleva a cosas más grandes, más problemáticas, como es pues el suicidio, ¿no? Entonces sí es algo muy grave. Sí, definitivamente puede llegar a eso. Claro. Y eso es algo que principalmente pues afecta mucho en como habíamos comentado al inicio, en los jóvenes, no solo en grandes, ¿no? Que también es común o se da mucho, sino también tristemente en jóvenes. Y es que eso es lo sorprendente, que cada vez más y cada año el porcentaje aumenta, ¿no? Y va afectando más a los jóvenes. La estadística aquí muestra, de acuerdo a los datos que se han recabado por la Organización Mundial de la Salud, dice: en el mundo, 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad en ese grupo etéreo. Y dice: la depresión y la ansiedad y los trastornos de comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. El suicidio es la 4ª causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 a 29 años. Dice que el porcentaje, se calcula que el 3,6% de los adolescentes de 10 a 14 años, el 4,6% de los de 15 a 19 años padecen un trastorno de ansiedad. Y también se calcula que el 1,1% de los adolescentes de 10 a 14 y el 2,8% de los 15 a 19 años padecen depresión. Entonces, pues es un porcentaje que, como les decía, cada vez va en aumento,
y preocupa, ¿no? Claro. Preocupa o en el sentido de eso, de ocuparnos, de que realmente lleva a una condición de que hay que, pues definitivamente algo está pasando y no podemos ignorar, y menos tratándose de temas tan delicados que justamente, como bien mencionabas, pues pueden llegar a estos aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hermano, no sé si tú pudieras compartirnos o conocieras algún caso, no sé si a lo mejor testimonio propio, por ejemplo, tú con jóvenes o algún amigo conocido que tuvieras que haya padecido alguna condición, Sí. si conoces y bueno, ¿cómo has visto que suelen ser estos casos? Sí, tengo un amigo que pasó por ello y incluso, si no mal recuerdo, se empezó a medicar, ¿no? Porque un médico se lo permitió, se lo recomendó. Y y sí, no es algo fácil porque es todo un proceso pasar por eso como varias cosas en la vida, Claro. ¿no? Pero en lo personal nunca lo he experimentado así de una forma intensa como en muchos casos, pero sí he llegado a en ciertos momentos tener cierta ansiedad en cosas en específicas momentáneamente, gracias a Dios. Y la verdad es que no es grato, no está tan padre. Pero creo que podemos ayudarnos entre nosotros. Y sí, muchas veces se nota que sí esa persona tiene ansiedad. Es muy claro, ¿sabes? Así que si tú conoces a alguien, si has visto a alguien que lo tiene, o la otra cosa que es que estar deprimido, pues que no lo dejamos pasar, ¿no? Pero sí tienen se les nota muchas veces en la cara, ¿no? Y obviamente en la actitud también, pero sobre todo en la cara, ¿no? Sí. Y pues sí, estar alertas a eso. Es como tú dices, se nota mucho sobre todo en de alguien ansioso. De hecho, es interesante porque situaciones específicas de ansiedad, porque hay de ansiedad y ansiedad, hay de depresión a depresión. Puede haber ansiedad buena. Exacto. ¿No? En este caso de que tú esperas algo, no sé, tu cumpleaños, tú esperas que te va a llegar un Sí, Xbox te pones y estás ansioso, ¿no? ansioso, Ansioso. y jugarlo también te causa como una especie de ansiedad de, o sea, ya lo quiero, ya lo necesito, ¿no? Uh-huh. Ya es todo en tu vida y quieres eso. Exacto. Y hay casos como, por ejemplo, yo creo que más o menos como tú comentabas, Sammy, que inclusive, pues creo que yo, no sé si tú, Juanito, también, yo creo que la mayoría solemos pasar, como tú dices, en casos en particular, ¿no? Una ansiedad. Un ejemplo podría ser, se te poncha una llanta, no tienes refacciones, estás solo, se te acabó la batería del celular. ¿Qué hago? ¿Qué hago en ese momento? No tengo a quién llamar. Nadie me apoya, ayuda cuando levanto la mano para que alguien se baje. ¿Qué hago? Y te empiezas a causar preocupación. Es ansiedad momentánea, ¿no? Ajá. Sí. O una ansiedad con un familiar. Que tienen ansiedad. Te pasa algo. Constante. Como y viven con eso. Como lo dice, nos comentabas, ¿no? De esa persona que conoces, que ya llega un momento en el que un experto, un médico, te dice, ¿sabes qué? Padeces de ansiedad. Ya es como una enfermedad, ya es un trastorno que la persona te dice, sea lo que sea, la cosita más pequeña ya te puede ocasionar tu corazón se acelere y es constante. Y por eso te dice, tienes ansiedad. Sí. Y por otro lado, la depresión, pues tristemente también o puede ser muy notoria o muchas veces no, O sea, muchas veces alguien que padece literalmente depresión, no una situación igual depresiva por alguna circunstancia momentánea. La novia te dejó. Que te da... Sí, que puede ser circunstancias que te deprimen, ¿no? Que literalmente te lastiman, te mantienen desanimado, te mantienen decaído, no quieres comer, no puedes dormir o por el contrario te la pasas durmiendo. Pero también hay condiciones en las que pueden ser sutiles, en las que la persona que lo padece no lo demuestra. E inclusive al contrario, ¿no? Podría parecer alguien muy feliz y muchos casos se dan, ¿no? Hasta los típicos de famosos que vemos de que ya se suicidaron, ya les pasó esto, aquello. O los que más felices se ven, ¿no? Los que Exacto. más sonríen son los... Yo tengo como un dato que no lo tengo respaldado, pero pienso que sí podría ser real. Es que muchas veces las personas que siempre están contando chistes, que siempre se están riendo, que siempre, o sea, a los demás intentan hacerlos reír,
es porque realmente en su interior están muy tristes y están dolidos. Y es como una máscara o que intentan como que pues tapar lo que realmente sienten en sus corazones. Como un escudo, ¿no? Como un escudo, ajá. Y es interesante porque en algún momento sí conocí a una persona que sí, que es así, y que yo conocía que estaba pasando por cosas difíciles. Era como, creo que sí es real ese dato. Quisiera tenerlo como un respaldo científico o psicológico, lo que sea, pero en esta ocasión, en esa experiencia, fue como, creo que sí es real, ¿sabes? Sí, digo, bueno, yo creo que a lo mejor pues sí, dependerá tal vez, ¿no? O sea, habrá alguien que pues por su actitud extrovertida o a lo mejor no tan extrovertida, pero sí pues de que es el típico payaso, ¿no? Así de que hace bromas. O puede ser que, como tú dices, ¿no? Puede ser que sí. Yo creo que en muchos casos sí. Como tú dices, tal vez yo tampoco podría asegurarlo al 100%, pero yo creo que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, sí es así. Y bueno, y justamente, pues queríamos justamente dar unos ejemplos bíblicos, ¿no? Quisiéramos ver justamente también la manera de responder esta pregunta que hicimos hace unos momentos. Y pues desde luego pues tratar, como esto se trata de abar, pues la palabra, pues ahora sí que ver todo en la palabra, buscar todo en la palabra. Y es interesante porque la palabra no queda excluida de un libro en el que podemos encontrar historias y casos de gente y de personas que pasaron estas circunstancias, estas situaciones tanto de angustia, de ansiedad, de grandes tristezas. Muchas veces pensamos que problemas. al momento de entrar como creyente o a este rublo, vamos a decirlo, religioso, pues se nos van a acabar los problemas, ya no vamos a tener depresión, ya no vamos a tener ansiedad. Es como que mi escapatoria para ya no tener nada de eso, ¿no? Sino que no es que sea tu escapatoria, sino que eso es lo que te va a ayudar a que esos problemas bajen. Depende de ti también el confiar en el Padre, y lo vamos a ver pues con algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos, exactamente. Entonces, pues, por ejemplo, a mí me viene mucho a la mente, lo veníamos comentando, dentro de estos historias o estos personajes que habíamos encontrado en la Biblia, hay uno muy poco conocido que, bueno, no pareciera no tener mucha relevancia, pero que podemos encontrar este momento de angustia. Y ese es un primer ejemplo, puede ser Noemí, ¿no? Noemí, justamente claro. En el libro de Ruth. No sé si tú lo tienes, hermano, si pudieras leerlo. Sí. Por favor. Lo encontramos en Ruth en 1:19. 19. Vamos a leerlo. Dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Si bien decías, Kevin, pues no es un personaje muy popular o que se use mucho. Sin embargo, es un personaje del cual podemos hablar. Y es este aspecto de que lo perdió todo también, ¿no? Sus hijos, su marido, lo perdió, fue viuda, no me puedo imaginar que una madre pierda a un hijo, y ahora deja tú un hijo, perdió 2 hijos, ¿no? Entonces quedó absolutamente en, pues, su descendencia, su marido, que es para toda la vida, nulo. Y exacto, como ella lo dice, o sea, yo ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Cuando alguien se muere de nuestra familia, sentimos una angustia inmensa. Ahora imaginemos que los hijos son todo para los padres, ¿no? Que se te muera un hijo, pues se te desborda el mundo, se te acaba el mundo. Entonces, para esta persona, pues evidentemente puede llegar la ocasión de tener pues esta ansiedad, esta depresión principalmente, para decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada. Pues
Noemí le pudo haber dicho a Ruth, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo, ya mejor vete, yo ya me voy a quedar sola, me voy a quedar en mi cubículo sola, a dormir. Pero vemos ahí algo específico, ¿no? Que vamos a hablar más adelante. Sí, y justamente todas estas situaciones por las que pasa, pues justamente te lleva a una depresión, o te puede llevar a una depresión, y yo creo que pues así como ella, pues muchas personas pues también se pueden encontrar en esa situación, haber pasado por situaciones similares. Como ella dice, ¿no? Ya no me llamen Noemí, que Noemí pues significa pues como dulzura, ¿no? Como alegre o regocijo, si no me equivoco, algo así significa el nombre, y le llama nombre de aflicción, ¿no? Alguien en aflicción. Entonces, así como Noemí, que también pasa esta situación de perder familiares y demás, pues hay alguien que también pasa por una situación similar. Y bueno, no tan similar, más bien aún peor, ¿no? Digo similar en cuestión de perder familiares, pero todavía aún más allá. Y es justamente Job. Job también es un personaje que vemos en la escritura que sufre bastante, sufre mucho. Y de él podemos aprender una situación muy, muy importante y muy interesante de reconocer a Dios, ¿no? De exaltar a Dios aún a pesar de todo eso. Pero él también pasa, o sea, y normal, ¿no? O sea, ¿cómo no? Que después de todo eso, él también aún así pasa esta situación de depresión o de aflicción, en la que literalmente, pues él hasta cierto punto, pues, le reclama a Dios, ¿no? O sea, o le cuestiona a Dios, pues justamente toda esta cuestión de su poder, de que él permita estas cuestiones para los buenos, o que él inclusive pues permita todas estas situaciones. Y él llega a este momento inclusive también, como lo leemos en Job 3, en Job 3:4 dice: parezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea que el día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Entonces literalmente Job llegó a una situación en la que deseó, ¿no? O maldijo hasta cierto punto el día que él nació. Claro. ¿No? Y hay otro personaje que también pasó por algo similar. Pues Jeremías también dice algo similar. Eso está en Jeremías 14:18. Jeremías 20:14-18 dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me hizo a luz, no sea bendito. O sea, Está intenso. Sí. Jeremías se pasó de lanza. Bueno, tal vez sí las vivencias que estaba pasando están fuertes, pero todo el 14-18 está muy, muy intenso. Voy a volver a leer. Dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea él tal hombre como las ciudades que asola el padre, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Y sigue diciendo más cosas tremendas. Pero Jeremías igual pasó, y podríamos decir, wow, Jeremías es un profeta, es una persona que confía totalmente en el Padre, y está maldiciendo el día que nació. Está diciendo: Padre, no debí de haber nacido. Prácticamente le está reclamando directamente a él el por qué nació. Y volvemos a lo mismo. Podemos pensar, profeta Jeremías, alguien de suma importancia que a través del Padre, pues usó sus manos para hacer milagros, hacer grandes cosas, que el pueblo se sorprendió. Los mismos enemigos de su alrededor se sorprendieron del poder que tenía nuestro Padre. Y todo ese proceso
nos está diciendo que está maldiciendo su vida. Sí. Wow. Sí, es. No, tremendo. Entonces, pues vemos que Job y Jeremías pues comparten esta peculiaridad de que ambos pues maldicen, ¿no? El día de su nacimiento debido a estas situaciones tan difíciles. ¿Qué podrías compartir, Yo creo hermano? que tienes que estar en un punto crítico para decir esas palabras, ¿sabes? Entonces, creo que ellos lo estuvieron. Y algo que he aprendido es que no estamos exentos de todo eso como creyentes, ¿no? Nosotros mismos nos queremos pues creo que es como algo religioso tal vez, que queremos pensar que no estamos expuestos a eso, pero sí lo estamos. Incluso la palabra nos dice que entonces estamos aquí y no será fácil, en pocas palabras. Y creo que vemos personas importantes de la Biblia en sus puntos más bajos. Y creo que es algo bueno para nosotros y por algo está en la Biblia. Y que podamos aprender de ellos en el desarrollo de su historia. Y creo que ver personas así, tan importantes en la Biblia, para algunos puede ser como un alivio de, ok, si ellos se hicieron así, Sí. y yo también puedo, ¿sabes? Entonces, claro, la idea no es quedarse ahí, pero también, repito e insisto, no estamos exentos ¿no? Y podemos aprender del desarrollo de cada historia, de estos ejemplos que están dando muy buenos. Y sí, vemos el punto más bajo de estas personas. Y como tú bien comentas, son personajes importantes. De hecho, otro de ellos que también pasa por una situación difícil es David. Y él lo vemos pues en muchos momentos, específicamente pues desde las situaciones con sus hijos y todo eso, pero inclusive desde mucho antes, en toda esta persecución con Saúl. Y situaciones similares que él podemos vislumbrar, ¿no? Podemos encontrar toda esta angustia, esta tristeza, esta ansiedad y depresión y todos esos problemas y conflictos y temores que él tenía a través de sus salmos, ¿no? De hecho hay uno muy interesante, no sé si nos puedas hacer el favor de leerlo. Mira, fíjate que ahí surge otro aspecto, ¿no? Muchas veces los salmos, principalmente los de David, los habla y los relaciona conforme un suceso, ¿no? Pero a veces son sucesos ocasionados por nosotros mismos. En este caso, pues en algunos salmos habla sobre la consecuencia del pecado y de sus actos que lo llevaron a tener, pues, de lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente. De ahí, pues, puede surgir también el Salmo 22, que si nos puedes apoyar a leerlo, ¿no? Sí, bueno, antes de leerlo, quería decir, o sea, con lo que acabas de decir, es que una cosa es que Dios permita que pases por eso, y otra cosa es que Dios no tiene nada que ver y es tu consecuencia, ¿sabes? Entonces, son dos cosas diferentes y que también es importante tomarlo como evaluarlo o reflexionarlo, ponerlo en oración para ver cuál de los dos es. Si es algo que yo hice y por eso estoy pasando esto, o es algo que Dios está permitiendo que pase para seguir, que me quiere seguir moldeando, pasando por fuego, etcétera, como Job. ¿no? Ajá. Y son diferentes historias con diferentes situaciones. Llegan a lo mismo, por decirlo de una forma, pero por diferente situación, ¿no? Entonces, pero vamos a este Salmo 22, 1, se los voy a leer, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El 2 dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Está fuerte, ¿no? Wow. ¿Cómo nos podemos sentir desamparados y pensar que en algún momento que estamos completamente solos, que Dios nos abandonó, ¿no? y muchas veces
realmente es que Dios no nos haya abandonado, sino que nosotros nos alejamos de Él, ¿no? Y es consecuencia de... pero a veces, por otro lado, es que estamos tan metidos en nuestro problema que no le damos espacio a que Dios nos hable y nos sane y nos levante, ¿no? Exactamente. Y estamos en nuestra depresión o en nuestra ansiedad, ¿no? Enfocados en eso y no le damos espacio al Espíritu Santo que nos levante, ¿no? Nos sane de eso. Así es. Wow. Así es. Y justamente aquí es donde podemos ir como que atando, ¿no? Viendo, como bien decías, hermano, ver estos ejemplos, estos pasajes de personas importantes que pasan estas situaciones y podemos entonces darnos cuenta o ir viendo pues justamente qué hacer, qué no hacer. Y hay uno en particular también muy interesante, justamente profeta, al igual que Jeremías, que también pasa, ¿no? Por esta situación muy difícil en donde literalmente digamos que este sí es un caso muy claro de una profunda depresión, ¿no? Y es el profeta Elías. Que lo encontramos en Primera de Reyes. Está bueno. Primera de Reyes. Déjenme, voy para allá. 19, 1 al 8. Correcto, ya me pasé. Primera de Reyes, 19, 1 al 8. Dice... vamos a leer... Sí, desde el 1. Para tener el contexto. Dice... Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Esto es lo que había hecho Jezabel. Entonces imagínense pues Elías, ¿no? Sabiendo que ya había matado a todos y que él seguía. Y dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciéndole, para darle la noticia, dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Una vez más, o sea, pobre Elías es como de, ya, padre, mejor ya. Van a decir, ¿qué mejor... intensos son los de la Biblia? Sí, ¿verdad? Mejor ya llévame, ¿no? Ya no quiero ser de tus... ya no quiero ser tu mejor guerrero. Y echándose... dice... Entonces él miró, y aquí, versículo 6... A su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Eterno la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oref. Entonces aquí ya en 2 ocasiones el padre, este ángel no lo despierta, le da que coma. La primera vez él se duerme y en esta segunda vez ya el padre lo vuelve a despertar y le dice, levántate, ¿no? Ya es hora, te espera un largo camino. ¿Y qué hace Elías? Pues él sale y dice versículo 9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, se fue a meter a otra cueva, ¿no? Se fue ahí a refugiar, y vino a él palabra de el Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, esto es muy interesante, la respuesta que él da, dice, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y el hijo, el padre, sal fuera, ponte en el monte delante del Señor, y aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante del Eterno, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino él una voz diciendo, ¿qué haces aquí? Y él una vez más responde, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
Y entonces el padre le dice, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Jezreel, rey por Asiria. Entonces, y bueno, obviamente aquí le da la palabra, no dice, yo haré que queden de Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, este famoso pasaje que vemos. Claro. Entonces, literal, ¿por qué leemos todo esto? Porque justamente es interesante ver todo este proceso, ¿no? Todo este momento en el que ya Elías dice, no, pues ya mejor llévame, Diosito. Ahí entra también una analogía, podría decir, en este aspecto de la torta, ¿no? De la tortita, sí. Porque ¿qué nos causa el alimento? Vemos ahí en primera que se echa a acostar. ¿Qué dijimos que era la depresión? Pues este síntoma de quererte acostar, querer dormir, no querer hacer nada más. Y este alimento, esta torta tostada, o no sé cómo decía ahí, representa el alimento, pues, que te da energía y levanta tu ánimo. Ahí prácticamente el Padre nos conoce, sabía exactamente que Elías, ¿no? Pues iba a caer en este aspecto. El Padre le da lo necesario para que levante sus fuerzas y no esté en esa depresión y ansiedad. ¿Sabes qué? Te doy alimento para que tu semblante cambie, tu ánimo cambie, levántate, ¿no? Le da todo lo necesario para que esa persona cambie. Ya, pues vemos ahí que, pues insistió en seguir, pues, con esta depresión y esta ansiedad, a tal grado de ir, pues, a la cueva. ¿Cuántos de nosotros preferimos estar en nuestra cueva aislados, en nuestros problemas, a aceptar la ayuda de otras personas que son enviadas por el Padre, ¿no? Muchas veces queremos que el Padre agarre la mano literalmente y nos sacuda y nos diga, levántate, ¿no? Cuando realmente usa a otras personas para decirte, aquí estoy yo, a través de un hijo mío, que te está ayudando a levantar, levántate y no te quedes en esa cueva. Así es. Y sin duda es interesante ver cómo lo que el Padre muchas veces va a hacer o permitir. Qué curioso que pues manda todo esto, manda mover la cueva, manda fuego, ¿no? Manda todas estas cuestiones que dice, pero el Padre no estaba ahí, ¿no? Entonces muchas veces Dios así permite o inclusive manda situaciones para sacarnos de esa cueva, para llevarnos, ¿no? Y es sal y ve, cumple en este caso pues lo que él tenía que hacer, ¿no? Y justamente ahí entra pues para dónde vamos, esta confianza y de quién es en quien nos debemos de refugiar y no irnos a nuestra cueva, a nuestras situaciones, a nuestras comodidades. Y entrando pues abro paréntesis para explicar un poco, pues ya dijimos algunos profetas, pero tenemos que conocer el aspecto de profeta, porque de lo que es un profeta. Muchos llegamos a decir, no, pues soy profeta y profetizo. ¿Y qué profetizan? Pues vas a tener un carro este año. La idónea, pues te va a hacer caso y te vas a casar, ¿no? Yo profetizo éxito en tu vida, ¿no? Que te van a ascender de trabajo. Y eso no es la verdadera profetización, sino que si encontramos el verdadero significado de un profeta, son los que anuncian la palabra del Padre. Y es justamente lo que hacían. Si vemos toda la historia de los profetas, tienen ese aspecto de que a un pueblo que supone que conoce la palabra de nuestro Creador, expresan y quieren mostrarles la palabra y el pueblo no hace caso. Entonces, normalmente un profeta, ¿qué es lo que hace? Hablar la palabra del Padre. Simplemente al pueblo le estaba diciendo, ¿sabes qué? Regresen. Estás en desobediencia, esto dice la palabra, regresa a lo que está diciendo la palabra y no lo que dice el mundo. Esa es la labor de un profeta, llevar al pueblo de regreso a la palabra. Qué difícil es la labor de un profeta, porque todos los profetas pues tuvieron ese aspecto de depresión, de ver al pueblo decaer, de que no le hacen caso a su palabra y que están de necios y ver un profeta que ve que el pueblo va en decadencia simplemente por no obedecer su palabra. Pues, pero regresen al pacto. Guárdenla, ¿no? Acérquense y el pueblo no quiere, ¿no? Claro, no quiere seguir. Cierro paréntesis. Yo puedo comentar sobre Elías. Sí, adelante. Hace poco
estuve en unas conferencias y hablaban justamente de Elías, ¿no? Decían, si no me equivoco, en ese momento, Elías ya era una persona con una carrera, ¿sabes? No estaba empezando su ministerio, sino era alguien ya con experiencia, ¿sabes? Ya era más acá. Y te das cuenta que no importa cuánto tiempo lleves estudiando la palabra, qué ministerio tengas, qué te ha dado Dios a hacer, ¿no? También puedes pasar por eso, ¿no? Sí. Y bueno, ese es uno, ¿no? Que no era un Elías principiante, sino era un Elías ya recorrido. Ya, creo que falta poquito para que nombre a Eliseo, ¿no? Como su sucesor. Así es. Y después, bueno, vemos como 3 puntos importantes que podemos agarrar de ahí hablando sobre la depresión. Sí, la depresión. Uh-huh. Y vemos uno que se duerme, ¿cierto? Muchas veces, tal vez no es algo súper espiritual, pero muchas veces necesitamos descansar. Y es necesario. Porque estamos con el ruido en la mente, ¿no? Pensando en todo lo que nos hace caer en depresión, vaya. Entonces, un tip que no es súper espiritual, pero puede ser bueno. Obviamente que no caigas en eso siempre, pero que te puede ayudar de vez en cuando. ¿Sabes qué? Descansa. Tómate un descanso, duérmete. Y el siguiente paso sería, ya que te calmaste y descansaste, ¿cuál es el siguiente paso? Aliméntate. Comer. ¿No? Necesitas energía. Y puede ser que te alimentes físicamente, ¿no? Está bien. Todos amamos eso. Pero aleluya. Pero también no descuides el área espiritual. Aliméntate con la palabra, ¿sabes? Entonces, no hundirnos en la depresión, hundirnos, sino que accionar, ¿no? Descansamos, nos levantamos, ya nos recuperamos un poquito, vamos a ir corriendo a la palabra. Y el último paso es que no regresemos al ruido de que nos llega en la mente y que nos hace caer en depresión, sino que cómo Dios le habla en ese momento a Eliseo, con calma. ¿No? Elías, perdón, no sé por qué dije Eliseo. Elías, ¿no? Dice con un silbido, ¿no? Si no me equivoco. Sí, que le manda un silbido apacible. Dice. Ajá, apacible. Sí. No es como un grito, ¿sabes? No es un reclamo, no, o sea, no. ¿Y qué me dice eso a mí? Es que, ¿sabes qué? Tranquilo, ¿sabes? Tómate un tiempo, guarda silencio para escuchar lo que tiene Dios para tu vida en esa temporada, en ese momento. Porque te estás hundiendo en tu depresión. Claro, si estuviera ahí pensando, ay, es que esta mujer otra vez me está persiguiendo, me quiere matar, ay, es que ahora tengo que hacer esto, es que no he comido, es que... Y estamos ahí en ese pensamiento y no tomamos tiempo para dejar que Dios nos hable, o el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra, o a través de pensamientos, o como Él se te quiera revelar en ese momento, ¿no? Entonces, en resumen, descansen. Segundo, aliméntense, tanto físico, pero sobre todo como espiritual, con su palabra. Y el tercero, guarden silencio y escuchen lo que Dios tiene para ustedes. Eso es muy importante porque no está excluido, ¿no? Como tú dices, muchas veces, pues es que no es muy espiritual y a veces, que es lo más importante, buscar esa salida en espiritual, en ese sentido del alimento espiritual, de todo eso, pero no podemos excluir, y aquí justamente, bueno, yo también quería mencionar ese punto de que no podemos excluir la parte física, la parte de que oye, pero pues, ¿no? Y bueno, yo ahí también me voy a incluir, que no duermes bien, sí. Que las preocupaciones que si de trabajo, que si de las situaciones de la vida, que si todo esto, una alimentación incorrecta, ya no solo, y limitación incorrecta no es de que comas poco, o de que comas mucho, sino de que no comas bien. Claro, porque tu espíritu podría estar fuerte, pero si tu cuerpo está débil,
pues de nada sirve. Exactamente. Entonces eso es muy importante Y también está a tomar en comprobado, cuenta. perdón que te interrumpa, está comprobado Sí, sí. científicamente. Si tú si no duermes, descansas lo suficiente y no te alimentas bien, eres más propenso a caer en ansiedad y depresión. Entonces, tenemos que cubrir diferentes áreas de tu vida. El área física, ¿no? El problema es que nos inclinamos, por ejemplo, más en el área física, vamos al gimnasio, nos ponemos súper fuerte, súper saludables, ya sabes. Cuando te dejan buena la alimentación. novia y, me voy al gimnasio. Pero, ¿qué hay de tu lado espiritual? Lo estás evitando, no lo has tomado en consideración, ¿sabes? Entonces, son ambas partes. Creo que es un buen tip que tal vez no lo has hecho y tal vez estás enfocado nada más en tu salud física y aún has visto mejora, pero aún sigue ahí. Prueba con el lado espiritual, ¿no? Busca de Dios, lee su palabra y te puede sanar desde adentro. Eso es un principio muy importante y aquí recuérdenlos todos porque es un principio muy importante que aplica para todos los temas, ya no solo ahorita en la ansiedad y depresión, pero literalmente la condición natural, la condición física va a ser un reflejo de la condición también muchas veces espiritual. Entonces van de la mano, ¿no? El cubrir ambas partes y justamente pues eso es muy importante porque ahorita ya, bueno, para este punto pues quisiera que habláramos un poquito pues de esa parte de ya empezar a analizar y ver todos esos puntos de cada uno de los ejemplos que acabamos de ver, ¿no? Y me encantó mucho, hermano, tu comentario de ese punto, de este aspecto físico con Elías y sobre todo esa parte también que mencionaste de que justamente no estuvo exento a caer por mucha experiencia que tuviera. Lo mismo Jeremías, ¿no? Jeremías también pasó por mucho, ya llevaba muchos años pues literalmente haciendo esta función de profeta y el pueblo le hizo de todo, neta, que pobre Jeremías. Pobre Jeremías. Amarrado ahí en sí. en el centro de sí. la ciudad. Wow. Y esa carga, pero es que son como muchos puntos, porque es tanto desde la perspectiva de, por ejemplo, pues a todos ustedes que nos escuchan, la situación en la que te encuentres, ¿no? Muchas veces es una condición de ministerio servicial, de llevar la palabra, de difundir el mensaje, de que justamente el pueblo no te escuche, oigan, regresen a su palabra, es que miren, es que aquí dice que hay que hacer que esto, que lo otro, y que bueno, y que no quieren escuchar, y a veces se genera esta condición en un ministerio de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, tu hermano que estás en una posición de liderazgo, algún ministerio pastoral, lo que sea, y que muchas veces también puede representar una carga para nosotros mismos, o también está cuestiones naturales, cuestiones terrenales, me refiero en situaciones, circunstancias como Noemí, o Job, ¿no? Que fueron circunstancias terrenales, familiares, materiales, pero que claro que importan, que claro que afectan. No vamos aquí a decir, no, lo material no, hermano. Les ayuda en lo espiritual. Claro, exactamente. Entonces todo influye y pueden ser muchas circunstancias en las que, pues, tú que nos escuchas, pues te puedes estar encontrando, ¿no? Puede estar pasando. Pero sin embargo, ¿qué vemos que hicieron estos personajes? En primera, persistir, ¿no? Jeremías, Elías, persistieron al final de cuentas, continuaron en su tarea, en su llamado, se levantaron ahí en un lugar fijo. Exactamente. David, al final de cuentas, pues, ¿qué hizo? Pues igual, permanecer en Dios, y aun cuando se encontraba en esas circunstancias por su pecado, pues, ¿qué hizo? Arrepentirse, ¿no? Y esa también es una invitación de que no, como ya pudimos ver, como también ya mi hermano Sammy señaló, podemos, ¿no? Efectivamente ahí está la respuesta, podemos, aunque llevamos mucho tiempo en el ministerio, mucho tiempo conociendo de Dios y fungiendo tareas como tan importantes como la de profeta y cosas así, podemos encontrarnos en esas situaciones. Eso es un hecho, ahí está la respuesta. Nadie está exento si no es cómo actuar ante esos problemas. Y también por otro lado, pues puede ser, como en el caso de David, que pues puede ser también por consecuencia de tu pecado. Entonces, hay que, o sea, no podemos excluir, no, tranquilo, no te preocupes, todo está bien, tú confía en el Señor. No, tal vez toca analizarnos, ¿no? Tal vez toca preguntarle al Padre qué estoy haciendo mal, qué me estoy equivocando, y por el contrario, también está el que puede que no sea tu caso, puede que al contrario, yo a ti te diría, no, o sea, no estás haciendo algo mal, no, Dios no te ha abandonado, no, ¿me explico?
Es más bien búscalo, son circunstancias de la vida. Entonces es tal vez analizarnos en qué situación podemos estar, cuál podría ser el motivo, y para eso es pues preguntarle a Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Pues refugiarnos en Él, ¿no? No en nuestra cueva, no en nuestras comodidades, no en nuestra propia angustia y nuestra depresión, sino buscar refugio justamente en Él, ese alimento espiritual y sobre todo refugiarnos en su palabra y en su voluntad. Claro, donde estemos, invocar su nombre, buscarlo, buscar su palabra, qué tiene para mí, que alimente mi espíritu, mi alma, ¿no? Para poder llevar o conllevar esos problemas, ya sean por un pecado o circunstancias de la vida. Y de eso habla específicamente el Salmo 118, 5:3. Sí. Vamos a leerlo. Dice: 118. Desde la angustia invoqué al Padre y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. El Eterno está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, ya sean los problemas, en este caso, pues Jezabel, ¿no? Que Sí. estaba correteando a Elías. Pues esos problemas, lo que debemos de hacer ante esos problemas es buscar al Padre, buscar de su presencia, y Él tarde o temprano nos va a responder, y lo que va a hacer es ponernos en un lugar espacioso, un lugar de bien. En este caso, ¿qué hizo? Lo sacó de esta cueva para llevar a un lugar espacioso, no esa cueva que representa oscuridad, donde no llega la luz. Lo saca a un lugar de luz donde pues los rayos del sol te pueden dar, que puede ser su palabra, ¿no? Así es. Y buscar ya le pegué. Y buscar y buscar pues justamente eso, como tú dices, su luz, su paz. Me recuerda mucho a este pasaje de Juan 14, déjame, 27, donde dice: la paz os dejo, mis paz os doy. Y dice: yo no os la doy como el mundo la da. Dice: no se turbe su corazón ni tenga miedo. Entonces, pues es confiar en Él y es buscar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente en Él la podemos encontrar. Y hay otro pasaje, hermano, que no sé si tú pudieras ayudar a leernos, que es Salmos 94, 19. Aquí lo tengo, dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Está bueno porque, sí, como ya lo hemos dicho, son pensamientos, ¿no? Son pensamientos que nos llevan al sentimiento de, hay la redundancia, de sentirnos ansiosos o depresivos. Pero podemos encontrar consuelo en nuestra alma, ¿no? Alegría a través del Espíritu Santo, ¿no? Gozo y muchas cosas más, ¿verdad? Pero hay una palabra que en esta temporada he escuchado mucho, y es que Él es nuestra porción, ¿no? Entonces nos va a dar la porción que necesitamos en esa temporada. Y si necesitamos una porción de alegría porque estamos depresivos, no nos va a dar, obviamente, si recurrimos a Él. Entonces es hermoso cómo puede sanar tu alma, trayendo gozo, paz, etcétera, ¿no? En ese momento de depresión o ansiedad. Y bien decíamos, nadie está exento, sino es cómo vamos a actuar, ¿no? Y pues bien conocemos estas dos historias de las que vamos a hablar, de estos personajes, Pedro y Judas, de que son personas específicas que pasaron por esa depresión, tal vez esa ansiedad, pero actuaron diferente. Y eso es lo importante, ¿no? Ver que personajes como estos, ya como decías a mí, personas pues que puede ser que ya tengan un nivel alto o para nosotros representen
pues wow, qué personaje tan increíble. Ver que pasen por estos procesos que también nosotros pasamos, ver que también son humanos como nosotros, obviamente. Sí, sí. Pero el cómo actuar, cómo conllevar estos problemas de ansiedad, depresión. Pedro negó al Mesías, ¿no? Ujú. Judas lo vendió. Sí, sí, sí. Pedro pudo haber ido y suicidarse. Judas pudo haberse arrepentido. Y volver al Padre, al Mesías. Y volver al Mesías. O sea, pudo haber cambiado ahí la historia con una simple acción, ¿no? Sí. Pedro, al momento de negarlo, vemos que no se quedó en, ay, chin, lo negué, no puede ser, y me voy ahí a mi cuevita a acostar, a decir por qué lo negué, no, ya no merezco su amor, ya no merezco su perdón, ¿qué hice? Él es el Mesías esperado, me voy a quitar la vida. No, él siguió adelante, él conllevó su responsabilidad de negarlo y tuvo la oportunidad de arrepentirse. Cuando Jesús... De hecho, vamos a hablar un poquito de este tema más adelante, ¿verdad? De todo este proceso de los apóstoles en un episodio... Sí. Creo que es el que sigue, de hecho. Hay muchas prédicas de ahí. Sí, Infinito. Pero y vamos a hablar un poquito de esta perspectiva de los apóstoles ante el Mesías, ante ver ahí al Mesías que siguieron por 3 años crucificado. Pero justamente como dice aquí mi hermano Juanito, ¿qué pasa o qué sucede con Pedro? Y es justamente que, bueno, él lo niega, evidentemente entra en este proceso de, bueno, pues ya el Cristo ahí crucificado, pues ya se dispersan, se esconden los apóstoles, pero tiene nuevamente este encuentro con Jesús, ¿no? Con él, donde tiene justamente esa oportunidad de, cuando él le pregunta de, Pedro, ¿me amas? ¿No? Y bueno, y él vuelve a una vez a entenderse amado y a regresar a Jesús, al tuvo Mesías. Una decisión precipitada. Bien sabemos, primera, que no es lo mismo negarlo a vender. Claro. ¿No? La culpa pudo haber sido mucho más, mayor, ¿no? más pesada en Judas que en Pedro, que lo negó. Y por ende llevarlo al suicidio, ¿no? Sin embargo, no es motivo para tomar una decisión de ese aspecto de quitarse la vida. Bien, pudo haber hecho igual lo mismo que Pedro, esperar. En este caso nosotros debemos de esperar en él, tener un descanso, que en el momento de tener un descanso pues entra el aspecto de reafirmar tus ideas, de ordenar tus pensamientos, de qué estoy haciendo en mi vida, por qué lo hice. Yo creo que apoyando eso que dices, creo que el mayor descanso, además de dormir literalmente, lo que podemos hacer para encontrar un mayor descanso es buscar la presencia de Dios. Claro. Y en su presencia descansar, ¿no? Porque es un hecho como tú dijiste, ¿no? Ahorita, que Judas no se arrepintió y podía haberlo hecho. Podía haber vuelto nuevamente al Mesías, Pudo más sus problemas que la misma convicción y amor al Mesías. Al Mesías, exactamente. Uh-huh. Wow. Así es, pues justamente ya con todos estos ejemplos, estos testimonios que podemos ver en estos pasajes, pues y entendiendo, ¿no? esta pregunta, ¿no? Respondiendo a esta pregunta de que efectivamente podemos, por supuesto, como creyentes pasar ante esas situaciones, está nuestra respuesta. Hermano, no sé si tú pudieras pues compartirnos un poquito sobre estas cuestiones de ansiedad. Ya nos platicabas un poquito el ejemplo, el testimonio de este amigo que conociste, uh-huh. Pero tu perspectiva como líder, por ejemplo, la labor que estás haciendo junto con estos chicos, ¿no? Que también les mandamos un saludo ahí a los jóvenes. Los jóvenes de Jet, saludos a todos. Saluditos ahí, espero tengan ahí la oportunidad de vernos, de escuchar este episodio. O algún joven que se te pregunte, hermano, por ejemplo, ¿tú qué podrías, aparte de todo lo que ya nos has compartido, aparte de, pues, obviamente todo esto de buscar, de
pues a Dios, ¿no? De buscar al Padre, de correr a los brazos de Jesús. ¿Qué podrías tú, por ejemplo, decirles a esos jóvenes o a un joven que pudiera venir a ti en una situación ahí, o a los que nos escuchan? Claro, más allá de un cree en él, confía, porque pues, bien sabemos que ya cuando pues tienes cierto nivel de madurez espiritual O de conocimiento también. o de conocimiento, volvemos a lo mismo como los aspectos de Isaías, Jeremías, pero pues más ya en nuestra época donde ya hay miles de mensajes, no tenemos ni siquiera la vida de los profetas, nadie nos está persiguiendo. Exactamente. y que los mensajes muchas veces están dirigidos muy a lo emocional. Uh-huh. Y a veces nos hacen sentir bien, bonito, pero al rato ya estamos todos decaídos, otra vez depresión, otra vez ansiedad. Entonces, en ese aspecto, ya teniendo supuestamente pues ya el mensaje recibido, ¿qué les podrías compartir a los jóvenes para que conlleven estos problemas? Estas situaciones. Sí, creo que hay como 2 palabras que puedes repetirte en tu vida, ¿no? Y son las siguientes. Es Jesucristo basta, ¿no? Dios basta. Él es suficiente. Y lo que hizo en la cruz por ti es suficiente para que tú y yo encontremos salvación, encontremos una oportunidad de ser sanados y redimidos, ¿no? Y así que puedes acercarte a Él, y si ya lo has hecho te invito a que lo sigas intentando, porque de hecho aprendíamos eso ayer, ¿no? Que muchas veces pareciera que Dios está en silencio, ¿no? Sí. Estamos orando y pidiendo y así, ¿no? Pero no encontramos, no llega la respuesta, pareciera ser, ¿no? Y somos muy, ¿cuál es la palabra? Impacientes, ¿no? Sí. Pero te recuerdo que los tiempos de Dios no son tus tiempos, sino que son diferentes. Así que insiste en seguir orando, no te canses, sigue orando y buscando de Dios, aunque sigas sintiéndote igual. En algún momento Dios te va a revelar y te va a sanar y te va a levantar, porque Él lo hará, pero es que Él tiene el tiempo perfecto en donde va a suceder. Y ese es uno, y el otro sería que también es que no se trata de ti. Y vas a decir, bueno, ¿y eso de qué me ayuda? Bueno, yo lo veo que ayuda de esta forma. Cuando no se trata de ti, dejas de enfocarte en ti y te empiezas a enfocar, en este caso, en Dios. Entonces, cuando dejas de estar enfocado en ti, todos tus pensamientos, todo eso que traes, queda a un lado y te enfocas para que Dios sea exaltado en tu vida y te va levantando y así. Entonces, Jesucristo basta y no se trata de ti, se trata de Dios. Y ahí vas a encontrar, pareciera que no, pero vas a encontrar mucho sentido a todo lo que estás pasando y vas a encontrar la respuesta en el tiempo preciso. Creo que cuando conoces y experimentas lo que es la fe, experimentas la paciencia. Ah, sí, y bastante. Al experimentar la paciencia, pues el no sentirte ansioso por algo, ¿no? Queremos las cosas rápido, queremos las cosas ya, pero a través de conocer su saber y entender la fe, conocemos la paciencia y Él nos detiene y nos calma a la vez. Sí. Y caemos en el descanso que necesitamos, en la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Bien. Entonces Así está es. genial. Y eso, qué mejor conclusión que esa, no puedo evitar recordar ese momento de justamente de angustia, de ansiedad, de angustia y de ansiedad más que nada, justamente de quien estamos hablando, ¿no? De Jesús, de nuestro mayor ejemplo. Porque Sí. Él es nuestro mayor ejemplo en todo, en qué hacer, en cómo actuar, pero también es nuestro mayor ejemplo
o Él es nuestro mayor ejemplo de que Él pasó por todo lo que nosotros, ¿no? Digamos que Él sufrió todo y experimentó todo exactamente lo que nosotros sentimos. Y en Él podemos hallar esa respuesta a cómo actuar, ¿no? Esa conclusión ante estas situaciones. Insisto, hay muchas circunstancias, estamos hablando muy en general, pero al final de cuentas, pues, como tú bien dices, ¿no? La conclusión es esa, es Jesucristo basta. Es Él al que podemos ir y buscar siempre y anhelar la voluntad del Padre. Cuando el Mesías se encontraba en este momento de angustia en el monte de Getsemaní, y leemos en Lucas, es el capítulo 22, si no me equivoco es el versículo 42, capítulo 22, versículo 42, si no me equivoco, donde habla justamente, está orando Jesús en Getsemaní, y Él dice, pues justamente esto, ¿no? De Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, qué mejor oración de esa en situaciones tan difíciles, tan complicadas, obviamente, pues, ir a Él, ir al Padre y pedir que Él sea el que nos ayude, a salir adelante, las cargas. entregarle justamente nuestras cargas, y al final de cuentas, confiar y decir, que se haga tu voluntad, o sea, que se haga tu voluntad en mi vida, Sí. que pase el proceso que tenga que pasar, porque es cierto y es una realidad que no es de la noche a la mañana salir de una condición así, al menos hablando de las situaciones ya fuertes de enfermedad. Por algo no también se habla fácil. sobre que somos el barro, También, el alfarero. Exactamente, entonces nos tocará, ¿no? O sea, al contrario, ya casi ya no es de que podemos nosotros también pasar, no estamos exentos, no, es que literalmente hasta tenemos muchas veces que pasar por situaciones así, ya no solo de ansiedad, sino por pruebas y muchas circunstancias difíciles, pero nuestra responsabilidad, en nosotros está el ir a Él, el refugiarnos en Él y buscar siempre su voluntad, ¿no? El anhelar su voluntad y no la nuestra. Sí, algo que quisiera decir es que, por último, tal vez, es que Dios siempre va a honrar todo lo que tú le entregues. O sea, si tú en ese momento le entregas tu depresión, tu ansiedad, lo va a honrar, no lo va a desechar, va a decir, sí, claro, gracias. Pues te vas a ir mejorando, ¿no? Sí, con un corazón sabes que ya no puedo más, Dios, te lo entrego, lo va a súper honrar, y eso le gusta a Dios. Es como que, gracias por recurrir a mí, aquí estoy disponible. Ajá. Y como lo honra, te va a ayudar a salir de eso y te va a sanar, etcétera, ¿no? Eso y más. Encuentras gracia en eso. ¿Y qué les parece si, como ya ha sido habitual, sabemos que pues apenas llevamos 4 episodios, pero como ha sido habitual en estos 3 episodios que han pasado, pues el concluir con citas bíblicas? Así como empezamos. Claro, así como empezamos. Entonces vamos a empezar por Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Padre que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que estabas comentando, Sammy, que Él está con nosotros siempre. A veces pensamos que no nos escucha, que no nos oye, que no está con nosotros, pero Él siempre está, aún en los peores momentos. Y es lo que tenemos que tener siempre presente en nuestras vidas. El saber que Él está con nosotros y el que Él no va a dejar que lleguemos hasta ese proceso de ya no puedo más con mi vida, ya voy a llegar al siguiente paso, que pues es suicidio o este caso, no, sino siempre Él está con nosotros, a nuestro cuidado, a nuestro resguardo, y todo pasa por algo, ¿no? Así es. Todo pasa por un bien. Así es, y me encanta como dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y quién es su diestra? ¿No? Lo leemos en Apocalipsis. ¿Quién es la diestra del Padre? Claro. Y su justicia, ¿no? Es Jesús, nuestro Mesías. El Mesías, bien dice Apocalipsis, ¿no? Son los que tienen el testimonio del Mesías y la palabra del Padre. O sea, es la justicia, su palabra. Así es. Y por último, hermano, ¿quieres? Sí, aquí tenemos Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que entrégale tu corazón a Cristo Jesús, tus pensamientos,
y Él traerá paz a tu vida. Es una acción que a veces tardamos mucho en hacer, pero te sugiero que lo hagas lo antes posible, entregárselo a Dios. Así que creo que es bueno. Pues listo, pues. En fin, pues podríamos irnos por ramitas y tratar temas puntuales. Tal vez más adelante sacamos alguna segunda parte de algún punto en específico. Bien, aún todo esto que se comenta, pues no es en rasgos pequeños, Así no es es. indagando tanto, no es metiéndonos Hay tanto casos puntuales. exactamente, como un profesional, como un médico, como algo así, no nos metemos en esos aspectos. Uh-huh. Claro. No estamos bien preparados en ese término. En esas áreas. Estamos hablando lo que dice la palabra acerca de estos temas. Así es, y pues más que agradecer, hermano, la verdad estoy contento. Gracias a ustedes. Estoy contento de que pudieras estar y pues bueno, queríamos que fueras nuestro primer invitado. Gracias, Tú has abierto la puerta. Gracias. A los invitados. Sí, el primero, sí. ¿Algunas últimas palabras? Nada, pues busca siempre a Dios, lee su palabra y mantente en eso y encontrarás mucha riqueza en eso, enriquecerá tu vida. Amén, amén. Pues ya también ahí nos organizamos para otro podcast, para otro episodio. ¿Vale? Para que también, para que vuelvas a visitarnos. Sale, pues muchísimas gracias, familia, hermanos, amigos. ¿Qué pasó? Me ataca. Te atacó el micrófono. Gracias por escucharnos, les invito y les agradecemos mucho su apoyo ahí con su like, ya saben, ahí suscribiéndose a nuestro canal. Como presidente o como les agradecemos mucho el apoyo, que cualquier like, ahí su visita, un comentario, cuéntenos de dónde nos escuchan, de dónde nos ven, si están ahí en casita, si están lavando trastes, si están en el baño, que también así a veces escuchan los podcasts. Sí. Por eso tardan tanto en salir. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ahí, insisto, dejen un comentario, compártanos igual, pues ahí sus experiencias, situaciones, un versículo, una palabra y también que quieran aportar. Lo que sea es bienvenido y se los agradecemos mucho por el apoyo. Igual síguenos ahí en nuestras redes sociales y nos vemos en nuestro quinto episodio. Se viene muy bueno. Hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias. Bye.